Reagan, un lugar remoto en el desierto del Sahara. El piloto Bill Lancaster, de 34 años, se dirigía desde Inglaterra hacia Sudáfrica con la esperanza de batir el récord de 4 días y 7 horas establecido por la aviadora británica Amy Johnson tan solo 5 meses antes. Su siguiente escala fue Gao, ubicada a 1.300 kilómetros en el lado francés de África Occidental. Pero Lancaster estaba al menos 10 horas por debajo del tiempo programado, así que debía recuperar el que había perdido. Se esperaba que aterrizara en Gao a las 2:30 de la madrugada del día siguiente, pero nunca apareció. A las 6 de la tarde, un automóvil partió desde Reagan a fin de averiguar si el avión de Lancaster se había estrellado en alguna zona de la ruta transsahariana. Poco después se inició la búsqueda por aire, pero no se hallaron rastros de él. Bill Lancaster y su avión habían desaparecido sin dejar huella. Bill Lancaster nació el 14 de febrero de 1898 y se crió en el sur de Londres. Su padre, Edward, era ingeniero civil y su madre, Maud, una infatigable mujer dedicada a la beneficencia. En el verano de 1914, Bill se mudó a Australia para vivir con uno de sus tíos. Primero trabajó como electricista y luego como carpintero y albañil en una explotación de ganado ovino. En 1916, con Europa sumida en la Primera Guerra Mundial, Bill se alistó en la caballería australiana y se convirtió en un jinete muy habilidoso. Pero su verdadera ambición era volar. Por eso, al cabo de pocos meses, fue transferido al Cuerpo de Aviación de Australia, primero como mecánico y luego como aprendiz de piloto. Sin embargo, en octubre de 1918, tras resultar lesionado en un accidente aéreo, Lancaster se vio obligado a abandonar las Fuerzas Armadas, lo cual fue muy frustrante para él. Transcurrieron 3 años hasta su próximo vuelo. En abril de 1921 logró ingresar en la Fuerza Aérea Real Británica, así que él y su esposa, Kiki, se trasladaron a India, donde ocupó su cargo. Allí se unió al 31º Escuadrón, un selecto grupo comandado por Arthur Harris, quien luego sería conocido como el Bombardero Harris durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los pilotos compañeros de Lancaster pensaban que este carecía de habilidades para convertirse en un gran aviador, pero este estaba decidido a demostrarles que estaban equivocados. En 1923, Lancaster regresó a Inglaterra, donde trabajó en una escuela de entrenamiento de la Fuerza Aérea durante los 2 años siguientes, hasta que en abril de 1926 su periodo de servicio finalizó y renunció a su cargo. Ahora Lancaster era libre y podía hacerse un nombre como aviador de largas distancias. Comenzaría volando de Inglaterra a Australia, pero primero necesitaba un avión. Lancaster convenció a la compañía británica A.B. Rowe & Company de que le suministraran un Avro Avian, un nuevo tipo de avión ligero de paseo. A la compañía le agradaba el hecho de que Lancaster probara la confiabilidad de su avión en distancias largas, pero Bill no tenía el dinero suficiente para comprarlo. Ya casi había renunciado a esto hasta un encuentro fortuito en un club de Londres, donde conoció a una joven australiana llamada Jessie Miller. Esta había llegado recientemente a Inglaterra y estaba en busca de aventuras. Cuando Lancaster le expuso sus planes, Jessie, mejor conocida como Chubby, ofreció cubrir la mitad del costo, siempre y cuando le permitiera volar con él. Lancaster accedió. El 14 de octubre de 1927, él y Chubby despegaron en su avión Avian especialmente modificado, llamado la Rosa Roja, desde el aeropuerto londinense de Croydon. Ese fue solo el inicio de una epopeya de 20.000 kilómetros. El viaje los llevó de Inglaterra a Francia, luego a Italia y más allá del Mediterráneo a Libia, Egipto, Irak, de allí por todo el Golfo Pérsico a la India y más al sur a Birmania y Singapur. Tras sobrevolar Sumatra y Java, atravesaron el mar de Timor hasta llegar a su destino final, Darwin, en las costas del norte de Australia. A pesar del gran ánimo que los invadió al inicio, pronto el viaje se dificultó por problemas mecánicos y el mal tiempo. Se demoraron 4 meses en llegar a Indonesia, donde debieron aterrizar forzosamente en una isla alejada de la costa, a causa de una falla en el sistema del combustible.
Mientras Lancaster y Chovy esperaban que su avión fuese reparado, el australiano Bert Hinkler, quien también pilotaba un Evian, les tomó la delantera. Este había despegado de Croydon el 7 de febrero de 1928 y aterrizó finalmente en Darwin el 22 de ese mismo mes. Se trató del primer vuelo exitoso en solitario desde Inglaterra a Australia en un avión ligero. Pero Lancaster y Chovy siguieron adelante con su viaje. Luego de un tenso vuelo de 800 kilómetros a través del mar de Timor, en medio de una lluvia torrencial y fallas en el motor, finalmente lograron llegar a Darwin el 19 de marzo, 5 meses después de partir de Inglaterra. En el tiempo que pasaron juntos, aun cuando ambos estaban casados, se enamoraron. Pero era una aventura amorosa condenada a terminar en tragedia y que le costó la vida a Lancaster. El 19 de marzo de 1928, 5 meses después de su partida de Inglaterra, Bill Lancaster y Chovy Miller aterrizaron en Darwin, Australia, donde fueron recibidos calurosamente. Habían establecido 2 nuevos récords durante su viaje. No solo era la primera vez en la que 2 personas recorrían ese trayecto en un avión ligero, sino que también era el vuelo más largo en el que participaba una mujer. Chovy era verdaderamente popular en su país. Ella y Bill recorrieron Australia dando conferencias y entrevistas a los periodistas, quienes estaban fascinados por las hazañas de Chovy. Pero pronto fueron eclipsados por el mundialmente célebre aviador australiano Charles Kingsford Smith. Él y 3 compañeros aterrizaron en Brisbane el 8 de junio de 1928, luego de un vuelo sin escalas a través del Pacífico desde California. La pareja de aviadores decidió probar suerte en Estados Unidos. Una vez allí, se separaron por un tiempo mientras Chovy se entrenaba para ser piloto. Ella demostró sus habilidades y una vez titulada, participó en varios espectáculos aéreos en todo el país. Los estadounidenses adoptaron a Chovy y la apodaron la aviadora australiana. Ella rompió diversos récords, incluyendo el recorrido más rápido de extremo a extremo de Estados Unidos en octubre de 1930. A este le siguieron otras marcas. Pronto Chovy era tan conocida como Amelia Earhart, la aviadora más famosa del mundo en aquel entonces. De hecho, Amelia y Chovy se hicieron amigas y realizaron juntas espectáculos aéreos en todo el país. Lancaster y Chovy se reunieron de nuevo, pero la Gran Depresión comenzó y Bill debió viajar muy lejos en busca de trabajo. En el verano de 1931, la pareja se mudó a Miami, donde Lancaster pensaba abrir una escuela de aviación. Pero debido a sus escasos ingresos, la situación económica de ambos empeoró. A Chovy le presentaron a un hombre joven llamado Charles Hayden Clark, quien aceptó escribir un libro para una editorial neoyorquina relatando las proezas de Chovy. Tiempo después, la relación laboral se convirtió en romance y para disgusto de Lancaster, Chovy y Clark decidieron casarse. Pero la noche del 20 de abril, Lancaster despertó a Chovy. Bill le comunicó que Clark, quien ahora vivía en la casa de ambos, se había disparado en la cabeza, pero que aún estaba con vida. Clark fue trasladado con urgencia al hospital Jackson Memorial, donde falleció pocas horas después. Entonces la policía halló las que parecían ser 2 notas donde Clark anunciaba su suicidio, una para su madre y la otra para Chovy. Debido a que ambas estaban firmadas por él, parecía ser un claro caso de suicidio. Pero una semana después del funeral de Clark, un experto en grafología determinó que las firmas eran falsas. De inmediato las sospechas recayeron en Lancaster, quien fue arrestado y acusado de asesinato. El juicio comenzó el 2 de agosto de 1932 en el juzgado del condado de Dade. De ser hallado culpable, se le sometería a la silla eléctrica. Lancaster admitió haber escrito las notas de suicidio, pero negó haber matado a Clark. Declaró que éste había tomado su revólver y se había disparado. Lancaster sintió pánico, escribió a máquina las notas y se las tendió al hombre moribundo. Pero Clark estaba demasiado débil para firmarlas, así que Lancaster falsificó su firma. Chovy Miller
atestiguó de parte de la defensa y dijo que estaba convencida de que Clark se había suicidado en medio de uno de sus frecuentes ataques de depresión. El juicio duró 2 semanas y el 17 de agosto, tras 5 horas de deliberación, el jurado absolvió a Lancaster. Ahora Bill era libre para retomar su carrera como piloto. Pero las especulaciones que rodearon la muerte de Clark le impidieron hallar empleo en Estados Unidos. Entonces se trasladó a Inglaterra, convencido de que la única manera de salvar su dañada reputación era realizando un vuelo para batir un récord. Estaba decidido a romper el récord de vuelo desde Inglaterra a Sudáfrica establecido por la aviadora británica Amy Johnson en noviembre de aquel año. Con la ayuda de su padre, Lancaster compró un Avro Avian, la misma marca del avión en el cual él y Chubby habían volado a Australia 5 años antes. Sin embargo, este no era un Avian ordinario. Se trataba del Southern Cross Minor, que fuera propiedad del legendario batidor de récords, el australiano Sir Charles Kingsford Smith. Al amanecer del 11 de abril de 1933, Lancaster estaba listo para despegar. Sus padres, Chubby Miller y tan solo un periodista observaron el despegue. Su madre le entregó un paquete con emparedados de pollo para el viaje. A las 5:38 de la mañana, el Avian, cargado con 400 litros de combustible, una hélice y piezas para el motor de repuesto, despegó y sobrevoló el océano. En la travesía de 10.000 kilómetros, Lancaster sobrevoló el Canal de la Mancha hasta llegar a Francia y España y luego a Argelia. Desde allí sobrevoló el desierto del Sahara, para luego recorrer el resto del continente y llegar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Amy Johnson había completado el recorrido en 4 días, 6 horas y 54 minutos. Lancaster estaba decidido a romper el récord de la aviadora. Pensaba que era la única manera de recobrar la estima del público y quizás de recuperar el afecto de Chubby Miller. Todo iba bien hasta que alcanzó los límites con España, donde los vientos no permitían avanzar rápidamente al avión. Lancaster se vio obligado a hacer una escala inesperada en Barcelona para reabastecerse de combustible. Luego se dirigió a Argelia. Cuando aterrizó a las 9 de la noche, Bill ya estaba 4 horas y media por debajo del tiempo de Johnson. Cuando finalmente despegó de nuevo a las 3 de la madrugada del 12 de abril, la oscuridad era absoluta. Sin iluminación en la cabina de mando, Lancaster debió encender cerillas continuamente para observar los instrumentos de navegación a fin de asegurarse de que mantenía el rumbo correcto mientras sobrevolaba las montañas Atlas en el desierto del Sahara. Ahora estaba al menos 6 horas y media por debajo del itinerario y empezaba a pensar que no batiría el récord. 5 horas después de partir de Orán, el sol brillaba. Lancaster logró reconocer la ruta transsahariana serpenteando por encima de la arena. Era el único camino señalado en el mapa, así que lo utilizó como guía para aterrizar. Lancaster estaba exhausto para entonces. Tenía más de 10 horas de retraso y las posibilidades de batir el récord de Johnson se desvanecían. 6:30 de la tarde del 12 de abril de 1933, Bill Lancaster despegó de Reagan en el desierto del Sahara y se dirigió a su siguiente escala, Gao, 1.300 kilómetros al sur, en las riberas del río Níger, en el África Occidental francesa. Si bien ya no tenía posibilidades de romper la marca de vuelo de Amy Johnson desde Inglaterra a Sudáfrica, Lancaster estaba decidido a terminar. Cuando despegó, el Avian se balanceaba de un lado a otro, ante la angustiada mirada de quienes observaban desde tierra. Parecía que Lancaster estaba demasiado fatigado para controlar el avión. Se esperaba que aterrizara en Gao a las 2:30 de la madrugada del siguiente día, el 13 de abril, pero el tiempo pasó y no se observaron rastros de él. Al principio nadie se alarmó, pero al ver que a las 6 de la tarde aún no había llegado, un equipo partió en su búsqueda. A la mañana siguiente, soldados y aviones del ejército francés se incorporaron a la búsqueda. Cuando Chubby Miller se enteró de que Bill estaba desaparecido, intentó iniciar su propia búsqueda, pero no pudo hallar un avión apropiado para esto.
Los días transcurrieron y aún no había rastros de Lancaster. El 23 de abril, luego de 10 días, se suspendió la búsqueda. Su desaparición seguiría siendo un misterio durante los siguientes 29 años. Entonces, el 12 de febrero de 1962, una patrulla del ejército francés que venía de una estación atómica situada en Reagan halló la retorcida armazón de un avión caído. Eran los restos de un Avro Avian que se encontraba boca arriba. Bajo lo que una vez fuera un ala, hallaron un cuerpo parcialmente momificado, con la mano derecha contra la garganta. Cerca se hallaron una herradura para la suerte, un pasaporte, una tarjeta de combustible, diferentes documentos de vuelo, dinero, cartas, un diario de vuelo hecho jirones atado a una riostra y una billetera que contenía 2 fotografías de una joven mujer. Se trataba de Chubby Miller. Una vez que los soldados se dieron cuenta de que habían hallado a Bill Lancaster, la noticia dio rápidamente la vuelta al mundo. El avión de Lancaster se había estrellado solo 270 kilómetros al sur de Reagan y a 64 kilómetros de la ruta transsahariana. Uno de los mayores misterios de la aviación quedaba resuelto luego de 29 años. En su diario de vuelo, cuya lectura era conmovedora, Lancaster describía con lujo de detalles lo que le había sucedido. Aunque estaba agotado, había despegado de Reagan la noche del 13 de abril de 1933 y luchaba por nivelarse a medida que ganaba altitud. Ante él se extendían 1.300 kilómetros de desierto, pero Lancaster no tenía más que una barra de chocolate, un poco de café, los emparedados de pollo, ahora endurecidos, y 4 litros de agua. 1 hora y 40 minutos después del despegue, el motor del avión de Bill comenzó repentinamente a fallar. De inmediato alumbró el tablero de mando, pero todo parecía normal. Minutos después, el motor comenzó a fallar seriamente. Entonces, Lancaster se alarmó mucho más cuando el avión, que volaba a 300 metros, empezó a perder altitud rápidamente. El piloto luchó con desesperación por retomar el control, pero se escucharon estallidos en el motor y ya no había nada que él pudiera hacer, salvo prepararse para el inevitable choque contra el desierto. La aeronave impactó contra el terreno. La hélice se partió y el tren de aterrizaje se estrelló contra la arena. El avión dio tumbos 45 metros más allá y se volcó para finalmente quedar boca arriba. Lancaster perdió el sentido y tenía una gran herida en la cabeza. Cuando volvió en sí, observó que su avión estaba destrozado. Entonces decidió aguardar. Calculó que podría soportar una semana y que seguramente lo hallarían mucho antes. Pero con el paso del tiempo, la confianza de Lancaster disminuyó. En el diario de vuelo registró su creciente desesperación. Estaba débil debido a la pérdida de sangre y sufría debido a las quemaduras por el sol y a los ataques de delirio. Describió cómo jadeaba por la falta de aire y agua durante el día y cómo temblaba y ansiaba un sorbo de ron por las noches. Cuando oscurecía, Lancaster rasgaba tiras de tela del avión, las empapaba de combustible y las encendía a manera de señales. Esperaba que el parpadeo de la luz fuera visto por un grupo de beduinos que pasara por el lugar. Pero el avión se había estrellado en una región del desierto del Sahara tan inhóspita y árida que no podía haber vida allí. Los beduinos la conocían como la tierra de los sedientos y casi nunca se atrevían a adentrarse en ese lugar implacable. Lancaster estaba perdido. Fue debilitándose cada vez más. Por último, al darse cuenta de que el fin estaba cerca, escribió notas de despedida a sus padres, a Chubby Miller e incluso a Kiki, de quien se había separado. Sus últimas palabras, escritas en la tarjeta de combustible, tenían fecha del 20 de abril.
8 días después del accidente. El agua se había agotado y murió poco tiempo después. El cuerpo de Lancaster fue llevado a Regan, donde fue enterrado con honores militares por las tropas francesas. Los restos de su avión quedaron en el desierto. 29 años transcurrieron antes de que se conociera el trágico resultado del último vuelo de Lancaster. Falleció profundamente enamorado aún de Chubby Miller, un año después de la muerte de su antiguo rival, Hayden Clark. Mientras yacía en el desierto aguardando la muerte, Lancaster, en una nota final para su padre, escribió que el fatal accidente había sido simplemente parte del juego. Pero Lancaster estaba al menos 10 horas por debajo del tiempo programado, así que debía recuperar el que había perdido. Se esperaba que aterrizara en Gao a las 2:30 de la madrugada del día siguiente, pero nunca apareció. A las 6 de la tarde, un automóvil partió desde Regan a fin de averiguar si el avión de Lancaster se había estrellado en alguna zona de la ruta transsahariana. Poco después se inició la búsqueda por aire, pero no se hallaron rastros de él. Bill Lancaster y su avión habían desaparecido sin dejar huella. Bill Lancaster nació el 14 de febrero de 1898 y se crió en el sur de Londres. Su padre, Edward, era ingeniero civil y su madre, Maud, una infatigable mujer dedicada a la beneficencia. En el verano de 1914, Bill se mudó a Australia para vivir con uno de sus tíos. Primero trabajó como electricista y luego como carpintero y albañil. En octubre de 1918, tras resultar lesionado en un accidente aéreo, Lancaster se vio obligado a abandonar las Fuerzas Armadas, lo cual fue muy frustrante para él. Transcurrieron 3 años hasta su próximo vuelo. En abril de 1921 logró ingresar en la Fuerza Aérea Real Británica, así que él y su esposa, Kiki, se trasladaron a India, donde ocupó su cargo. Regan, un lugar remoto en el desierto del Sahara. El piloto Bill Lancaster, de 34 años, se dirigía desde Inglaterra hacia Sudáfrica con la esperanza de batir el récord de 4 días y 7 horas establecido por la aviadora británica Amy Johnson tan solo 5 meses antes. Su siguiente escala fue Gao, ubicada a 1.300 kilómetros en el lado francés de Nil, en una explotación de ganado ovino. En 1916, con Europa sumida en la Primera Guerra Mundial, Bill se alistó en la caballería australiana y se convirtió en un jinete muy habilidoso. Pero su verdadera ambición era volar. Por eso, al cabo de pocos meses, fue transferido al Cuerpo de Aviación de Australia, primero como mecánico y luego como aprendiz de piloto. Sin embargo, en